Buen día a todos, en esta ocasión realizaremos la consulta múltiples de Rooks desde la página de Sunat que utiliza el CAPTCHA desde un aplicativo Windows 4 y con el lenguaje C#. El aplicativo y este video han sido realizados con fines educativos y es responsabilidad de cada uno el uso que lo puedan dar. Iniciemos. Realizaremos la búsqueda de consulta múltiple de Rook, en donde nos devolverá ciertos resultados. Vamos a elegir lo que es el primer resultado y nos va a habilitar una interfaz donde podríamos realizar la consulta del Rook. En esta interfaz nos muestra dos maneras para poder realizar las consultas múltiples del Rook. En este caso, a la izquierda nos muestra para consultar hasta 10 números de Rook y a la derecha nos muestra para consultar lo que es hasta 100 números de Rook, pero en un archivo plano, con el formato que nos indica de esta manera. Esta página consulta mediante lo que es el código CAPTCHA, pero nosotros lo vamos a consultar mediante el número random, ya que nos es más sencillo realizarlo mediante esa URL y es mucho más rápida que estar mostrando los valores que tiene la imagen. Verifiquemos cómo funciona esta página. Por ejemplo, cuando carga la primera vez la página nos devuelve estos resultados. En la primera URL nos devuelve todo lo que es en esta página, estos valores, que es el HTML. Luego hace llamadas GET a la misma URL para obtener lo que son los valores de la imagen del CAPTCHA. Si nosotros quisiéramos trabajar con la imagen CAPTCHA, nosotros nos iríamos a lo que es a esta URL donde nos va a devolver este resultado. Pero como vamos a trabajar con el número random, simplemente cambiamos lo que es la acción. En vez de image, cambiamos a lo que es random. Estos valores, ya sea de la imagen o del random, se actualizan cada cierto tiempo. Cada vez que uno hace F5 o actualiza la página, cambia los valores. Con esos valores nosotros haríamos la petición GET en este caso para poder trabajar mediante una URL directa. Si es para solo un Rook, simplemente nos basta con el parámetro cellRook, y si es para múltiples números de Rook, el cellRook lo vamos a multiplicar por la cantidad de veces, que es en este caso máximo hasta 10 números de Rook según lo que indica su propia página. Una vez cargado lo que es esta página de manera exitosa, nos va a devolver en este caso una URL donde nosotros tendríamos que descargar el archivo. El archivo está comprimido, es un archivo zip, donde así haríamos clic derecho a abrir y automáticamente nos descarga ese archivo. Si nosotros quisiéramos ver el resultado de ese archivo, simplemente lo descomprimiríamos. Nos iríamos a esta manera, haríamos clic derecho, extraer aquí. Nos devuelve lo que es un archivo plano, en donde la primera fila son las cabeceras y a partir de la segunda fila son los valores consultados. Si pueden ver, el separador de columnas es un palote o el carácter que podemos visualizar nosotros. Así sucesivamente podríamos verificar cuál es el separador de fila. Si se dan cuenta, el separador de fila es un enter. Si hubiera Rooks no válidos dentro de esa consulta, nos va a devolver de otra manera. Simplemente nos va a agregar un archivo. Ya tengo un ejemplo aquí. Cuando es Rooks no válidos, nos va a devolver dos archivos. En este caso, un archivo con los Rooks válidos y sus datos, y otro archivo con los Rooks no válidos, donde simplemente nos va a devolver de esta manera. Para el ejemplo de este video hemos realizado lo que es un aplicativo donde está solicitando lo que es un archivo plano a ser consultado, y le vamos a decir que este va a ser el archivo plano, donde acá hay 5 números de Rook, y esto nos va a devolver lo que es el número de Rook tal como es su nombre, al final escribiendo la palabra resultado. Vamos a verificar aquí, voy a eliminar esto de aquí para que puedan ver lo que indico. Hago clic en consultar y nos devuelve estos valores, tanto como el número de Rook, razón social, tipo de contribuyente, nombre comercial, así sucesivamente, y al final el tipo de respuesta y el mensaje de respuesta. Estos son 5 registros, pero vamos a hacer la consulta con 12.
Con 12 vamos a eliminar estos archivos de aquí y vamos a elegir 12. Vamos a hacer clic en consultar y nos indica que ha sido creado un archivo y nos ha devuelto en ese archivo el resultado de estos 12 números de rook. Vamos a verificar el archivo que nos devuelve y nos devuelve el número de rook, así sucesivamente, con el mismo separador, con la condición y el estado de la empresa, la dirección y otros datos más que vamos a ver más adelante en el código fuente. Al final devuelve siempre el tipo de resultado y el mensaje que nos devuelve la página, o un mensaje personalizado que nosotros lo indiquemos. Vamos a hacer un ejemplo con 25 para que puedan ver. Voy a seleccionar, voy a buscar el 25, voy a eliminar el archivo 25. Hago clic, pongo abrir, hago clic en consultar. Perfecto, ya terminó la consulta. En este caso demoró promedio de 12 segundos, donde nos ha consultado 25 números de rook. Y como siempre, al final devuelve el tipo de respuesta y el mensaje de respuesta. Para el ejemplo he duplicado la información por si alguien se atreve a enviar información duplicada y el aplicativo no va a caer. Vamos a verificar el resultado. Voy a editarlo. Y aquí están el resultado de los 25 números de rook. Vamos a ver cómo está codificado. Vamos a detener lo que es la depuración. Vamos a verificar el código fuente. Para los que no saben, para ir al código fuente de forma directa es con F7. Y listo. Vamos a ver las referencias que realiza. En este caso, System Collection Generic son para trabajar con listas. System Data para trabajar con Data Table. System Diagnostic para trabajar en este caso con la clase Stopwatch para medir el tiempo. System IO para poder trabajar con lo que es en este caso todo tipo de archivos. System IO Compression para poder trabajar con archivos zip. System Net y System Net HTTP para poder trabajar con las peticiones GET y POST. System Text para poder trabajar con encodings. System Windows 4 del propio formulario. Clases personalizadas como código usuario y entidad de negocio, que es por ejemplo CU texto, es de código de usuario, que hemos guardado lo que son los métodos extraer contenido entre tag string, entre tag, validar solo número y guardar texto. Y la clase ensunat, que está dentro de la carpeta entidad de negocio, donde hemos creado estas propiedades para devolver al usuario final. En el evento load del formulario vamos a crear lo que es un data table con estas columnas que estamos viendo aquí: número de rook, razón social, tipo de contribuyente hasta mensaje de respuesta. El evento load, por si alguno desconoce, es al momento que carga por primera vez el formulario, es decir, hago doble clic al formulario y nos lleva al evento load. Luego vamos a ir al evento clic del botón seleccionar archivo plano, que en este caso es este botón. Hago doble clic y nos lleva a su evento clic, donde nos indica que va a leer todos los archivos planos como txt, csv y .dat, y al final lo va a llenar dentro de la grilla DGB Rooks. De esta manera le establecemos la fuente a la grilla. Si hubiera algún inconveniente, si el tipo de respuesta es mayor a 1, vamos a mostrar un mensaje. Por eso siempre trabajamos con la instrucción try catch para capturar los errores. Vamos a ir al evento clic de consultar rook, que sería en este caso este botón. Hago doble clic y nos lleva a su evento. Vamos a hacer una verificación de que haya mínimo un registro. Caso contrario, vamos a establecerle un mensaje en el control LBL mensaje. Si existe mínimo un registro en la grilla, entonces empecemos la programación. Voy a establecer el tipo de respuesta 2, el mensaje de respuesta vacío.
Voy a crear una lista para poder almacenar todos los datos del rook. En este caso la lista va a ser de la clase EnSUNAT y lo vamos a establecer en el nombre de esta variable, LDatosRook. Voy a crear un objeto de la clase EnSUNAT llamado oEnSUNAT. Vamos a instanciar de la clase cuTexto a la variable oCuTexto. Vamos a instanciar también lo que es de la clase stopwatch a la variable oCronómetro y vamos a inicializarlo. Vamos a deshabilitar el botón para que no vuelvan a hacer clic varias veces cuando está consultando. Luego, dentro de una instrucción try-catch, vamos a codificar las llamadas y la descomprensión del archivo. Debido a que la mayoría de las páginas de la SUNAT trabajan con cookie, vamos a establecerlo a la llamada un controlador del mensaje donde le vamos a establecer un cookie container. Vamos a establecer cabeceras predeterminadas de esta manera. Ya que las páginas de la SUNAT son HTTPS, vamos a establecer un protocolo de seguridad TCL o TCL11 o TCL12. Vamos a declarar ciertas variables como la URL random, la URL base, URL completa rook, entre otros. Vamos a hacer la solicitud GET a la URL inicial, que en este caso es URL random, y vamos a obtener el contenido que nos devuelve al consultarlo. Si es exitoso, vamos a proceder a lo siguiente. Caso contrario, vamos a mostrar un mensaje. Voy a mover esta línea de código dentro de las llaves. Si es exitoso, voy a obtener el número random. Voy a establecer una cabecera adicional como referencia a la URL base. Vamos a declarar nuevamente ciertas variables, que al final vamos a obtener el nombre completo del archivo resultado, que no es nada más y nada menos que la palabra resultado al final del nombre del mismo archivo ingresado. Verificamos si ese archivo existe y si existe lo vamos a eliminar. Vamos a declarar una variable del objeto DataGridViewRow. Vamos a sacar el total de filas que existen en la grilla. Crearemos un diccionario para poder almacenar ciertos valores, como en este caso sería filas, que serían in, string serían los números de rook. Vamos a inicializar contadores para que nos ayude a validar de 10 en 10. Mientras i sea menor al total de filas de la grilla, entonces nosotros vamos a aumentar el contador de filas de grillas más 1. Este contador nos va a servir para hacer las validaciones de 10 en 10. Y va a aumentar hasta donde i sea menor a n filas de grillas, y si no cumple esa condición ya no va a volver a adentrar a estos códigos. Vamos a obtener lo que es el número de rook de la posición que es i de la columna 0, y ese número de rook obtenido vamos a validar si solo es números. Si no es un número, entonces el número de rook va a ser vacío. Vamos a agregar al diccionario la posición de la fila y el número de rook. Como dije, esta validación es para que solamente cuente de 10 en 10, pero si el total de filas no es múltiplo de 10, entonces también va a pasar. Es por eso que es esta validación. Vamos a establecer nuevamente el tipo de respuesta 2, el mensaje de respuesta vacío, el número de rook buscados es a 0 y vamos a concatenar para obtener la URL completa. La URL completa es igual a la URL base con estos parámetros, que es acción, txt rook vacío, y con los números de rook que tenemos. Vamos a recorrer los valores del diccionario, y si esto es vacío va a continuar y no va a agregar como parámetro. El número de rook va a ser vacío siempre y cuando el rook no es válido. Si es válido, va a aumentar el contador de rook buscados y va a concatenar los parámetros cellRook. Vamos a validar de que el c números de rook sea mayor a 0, y si es mayor a 0 va a realizar una solicitud GET a las siguientes URLs. Caso contrario, en el else vamos a establecerle un mensaje a los valores de la columna 12 y 13, que es tipo de respuesta y mensaje de respuesta. Adicional, vamos a guardar el archivo plano, donde vamos a pasar el nombre de completo del archivo resultado y sus valores. Una vez establecidos estos valores dentro del for each que está,
el tipo de respuesta va a ser A1 y el mensaje de respuesta a vacío. Si el número de rook buscados es mayor a 0, entonces vamos a completar la URL. De esta manera vamos a indicarle que random va a ser el número random obtenido de la primera petición. Una vez completado la segunda URL, vamos a hacer la petición get, donde nos va a devolver un contenido HTML. El contenido HTML es esto. Y nosotros vamos a buscar la URL. La URL que vamos a buscar es esto de aquí. Vamos a mandarle un nombre de inicio y un nombre de fin. Vamos a buscar, y si eso es vacío, vamos a devolver un mensaje indicando qué mensaje nos está devolviendo. Si es página de mensajes, página de error, request reject, caso contrario, otro, ¿no? Caso contrario, si no es vacío, existe la URL. Si es así, vamos a remover el host que ha sido establecido anteriormente para las otras llamadas para cambiarlo con este host. Vamos a utilizar la URL de descarga mediante una petición get. Verificamos si es exitoso, y si no es exitoso establecemos un mensaje. Si el resultado de la solicitud get a la URL de descarga de archivo es exitoso, vamos a leerlo como un flujo de bytes. En este caso sería un stream. Y ese stream lo vamos a descomprimir con la clase ziparchive de system.io.compression, donde vamos a pasarle el flujo a esa clase. Luego vamos a leer los entries. La primera posición sería el primer archivo, donde vamos a guardarlo en la variable archivo de la clase ziparchiveEntry. Como sabemos que es un archivo plano, txt en este caso, vamos a leerlo con streamReader, donde vamos a pasarlo el flujo como archivo.open y vamos a leerlo línea por línea. Como la primera línea es las cabeceras, lo vamos a omitir de esta manera y vamos a hacer el bucle. Mientras no finalice, vamos a seguir leyendo línea por línea, y por cada línea que leemos, a la variable o en SUNAT lo vamos a instanciar nuevamente a la clase en SUNAT y lo vamos a agregar a la lista. Vamos a establecer en las propiedades número de rook, razón social, así sucesivamente hasta tipo de respuesta los valores que nos devuelven. Por ejemplo, en la posición 0 es el número de rook, la posición 1 es la razón social, la posición 2 tipo de contribuyente, la posición 4 nombre comercial, condición de contribuyente en la posición 5, así sucesivamente. Aquí hay una concatenación para obtener domicilio fiscal, ya que nos devuelve en este caso en la posición 12 la dirección, posición 9 departamento, provincia, distrito. Y si existiera el archivo rooks inválidos, que sería en este caso la segunda entrada, rooksinválidos.txt, vamos a leerlo también, donde lo vamos a leer línea por línea también. Lo vamos a separar mediante split con el carácter que nos indica en ese archivo. Vamos a hacerle un bucle. Vamos a instanciar la clase en SUNAT a la variable o en SUNAT. Vamos a establecer la propiedad número de rook a lo que ha sido leído. El tipo de respuesta va a ser A2 y el mensaje de respuesta 1 personalizado. Al final agregamos a la lista el objeto o en SUNAT. Si se percatan, nosotros estamos leyendo lo que es el archivo descargado en memoria. No estamos guardando de forma física esos archivos para poder leerlo. Esto es mucho más rápido que estar creando los archivos físicamente y al final de utilizarlos haciéndole un delete. Una vez trabajado con todo ello, vamos a establecer el tipo de respuesta 1 y el mensaje de respuesta vacío. Si hubiera algún inconveniente, mostramos de esta manera el mensaje de respuesta, y como el tipo de respuesta ya es 2, ya nos va a mostrar al final un mensaje. Al final de haber leído, nosotros vamos a establecer a la grilla esos valores. Vamos a recorrer las llaves del diccionario. Luego vamos a recorrer lo que es la lista, que es el datos rook, y vamos a verificar de que si la primera columna de la grilla es igual a datos número de rook, es decir, del objeto datos rook, entonces vamos a actualizarlo. También vamos a guardarlo en un archivo plano, y si es así,
lo vamos a hacer un break para que no continúe esta búsqueda. Así sucesivamente para todas las llaves en el diccionario. Al final vamos a inicializar el diccionario. Todo lo que está dentro de esta instrucción es siempre y cuando sea múltiplo de 10 o si el contador de filas es igual al total de filas. Aumentamos el i más 1 y así sucesivamente vamos a hacer la consulta. Todo el código que hemos verificado aquí realiza siempre y cuando sea múltiplo de 10. Si hubiera algún error, el tipo de respuesta va a ser a 3 y el mensaje de respuesta lo capturamos de la excepción. Detendríamos el tiempo, verificamos si el tipo de respuesta es mayor a 1. Si es así, mostramos un mensaje de advertencia si el tipo de respuesta es a 2, caso contrario un mensaje de error. Establecemos en el control LBL mensaje el siguiente mensaje con el tiempo que nos demoró. Habilitamos el botón, luego enfocamos al control TXT nombre completo archivo y lo seleccionamos. De esta manera nosotros hemos realizado lo que es las consultas múltiples a la página de la SUNAT y podríamos utilizarlo para nuestros propios proyectos. Vamos a hacer un ejemplo nuevamente, vamos a ejecutarlo. Vamos a elegir el archivo. Voy a elegir el archivo 7, voy a eliminar el otro aquí. Hago clic en consultar y nos devuelve estos valores. Y al final, como dije, eso nos crea lo que es un archivo plano con la palabra resultado. Si pondríamos editar, nos devuelve lo mismo que nos está mostrando en la grilla. Si es el número 2, significa que hay algún inconveniente y nos devuelve el mensaje. Caso contrario, es un número 1 y el mensaje vacío. Perfecto. Esto sería el código para poder realizar consultas múltiples a la página de la SUNAT. Si les gusta este tipo de contenido, les agradecería que puedan suscribirse y compartirlo con sus compañeros u amigos.